Bienvenidos a un viaje hacia uno de los puntos más aislados y perturbadores de nuestra civilización. Imaginen un trozo de roca volcánica perdido en la inmensidad del Océano Pacífico, un lugar donde la justicia no llega, donde el pasado es una herida abierta y donde la palabra paraíso se confunde con la de prisión. Hoy vamos a hablar de la isla Pitcairn. Para muchos, este nombre evoca una aventura romántica de barcos y motines, pero la realidad que esconden sus costas es mucho más siniestra. Es una historia que comienza con la búsqueda de refugio y termina en una espiral de alcoholismo, misoginia, asesinatos y crímenes que desafían la comprensión humana. Si miran el mapa, verán que es una de las islas más difíciles de alcanzar en todo el mundo. Y quizá, tras conocer su historia, entiendan por qué algunos creen que debería haber permanecido en el olvido. Antes de que los ingleses pusieran un pie en esta tierra, antes de que el HMS Bounty fuera siquiera un plano en un astillero, la isla Pitcairn ya había conocido la gloria y la tragedia. Corría el siglo XI cuando los primeros exploradores polinesios, maestros de la navegación estelar, divisaron esta silueta volcánica en el horizonte. No llegaron con las manos vacías, trajeron consigo sus animales, sus semillas y su cultura, estableciendo un asentamiento que prosperaría durante centurias. La isla no era solo un pedazo de tierra, era un tesoro de recursos naturales. Poseía reservas de obsidiana, esa piedra volcánica vítrea tan valorada para crear herramientas, y yacimientos de piedra de alta calidad que no se encontraban en otros lugares del Pacífico. Durante 400 años, los polinesios vivieron en lo que parecía una paz idílica. Eran un pueblo próspero que no vivía aislado del todo. Mantenían una red comercial activa con la isla de Mangareva, situada a unos 500 kilómetros de distancia. Intercambiaban sus piedras preciosas por bienes que no tenían, creando un puente de cultura y supervivencia en medio de la nada. Pero el paraíso tiene fecha de caducidad. Con el paso de los siglos, los recursos comenzaron a agotarse. Las minas de obsidiana se vaciaron. Con ellas, se extinguió el interés comercial de Mangareva. Sin nada que vender, la pobreza se instaló en Pitcairn. La desesperación se transformó en ira, y la ira en una guerra civil fratricida. Atrapados por la inmensidad del mar y sin recursos para construir nuevas naves con las que huir, los polinesios se consumieron entre sí. Cuando los últimos gritos de guerra se apagaron, solo quedó el silencio. La isla se convirtió en una tumba olvidada, esperando a que el destino enviara a sus próximos inquilinos. Saltamos en el tiempo hasta el año 1787. Gran Bretaña, en plena expansión imperial, tiene un problema. Necesita alimentar a los esclavos y trabajadores de sus colonias en el Caribe de forma barata y eficiente. La solución parece estar en una planta exótica, el árbol del fruto del pan. El plan era sencillo: enviar un barco, el HMS Bounty, bajo el mando del teniente William Bligh, hacia el Pacífico para recolectar estos árboles y transportarlos a las Indias Occidentales. Pero el viaje fue largo y agotador. Cuando el Bounty finalmente echó anclas en las costas de Tahití, la tripulación se encontró con un mundo que superaba todas sus fantasías. Para estos marineros ingleses, acostumbrados a la disciplina de hierro, la comida podrida y el látigo, Tahití fue una revelación de libertad. Se encontraron con una hospitalidad desbordante, un clima tropical perfecto, sobre todo, una abundancia de mujeres que los recibieron con una calidez que nunca habían experimentado. Pasaron 6 meses en la isla, 6 meses de placeres, buena comida y servicios que los hicieron olvidar su deber. Cuando llegó el momento de partir, el ambiente en el barco era tóxico. Nadie quería volver a la miseria de la vida en alta mar. El descontento se coció a fuego lento mientras el Bounty se alejaba de las costas tahitianas, hasta que el 28 de abril de 1789, la presión estalló. Fletcher Christian, un oficial que había sido amigo cercano de Bligh, se convirtió en el líder de la rebelión. En un acto de traición que pasaría a la historia, Christian y sus seguidores tomaron el control de la nave. El capitán Bligh y 18 marineros que permanecieron leales fueron obligados a subir a un pequeño bote, abandonados a su suerte en mitad del océano infinito. Lo que sucedió después es una de las mayores hazañas náuticas de la historia. Bligh y sus hombres remaron durante 6.500 kilómetros, enfrentándose al hambre y a los elementos hasta alcanzar tierra firme. Su primer pensamiento no fue la supervivencia, sino la venganza. Mientras tanto, los amotinados regresaron a Tahití.
Sin embargo, Fletcher Christian sabía que no estaban a salvo. Sabía que la Marina Real Británica enviaría barcos para darles caza y colgarlos de la horca por traición. Tras un tiempo en Tahití, y al enterarse de que Bligh había sobrevivido y que las autoridades ya los buscaban, Christian decidió que debían desaparecer del mapa. Reunió a un grupo de marineros, tomó a varias mujeres tahitianas y a algunos hombres nativos como esclavos, y zarpó hacia lo desconocido. Buscaban un refugio donde nadie pudiera encontrarlos jamás. Y así, en 1790, sus ojos se posaron en la olvidada isla Pitcairn. Al llegar a Pitcairn, los amotinados creyeron haber encontrado su santuario. Pero lo que construyeron fue una pirámide social basada en la desigualdad y el abuso. La población inicial era de 27 personas. 9 marineros europeos, fugitivos de la justicia. 12 mujeres tahitianas. 6 hombres tahitianos, tratados desde el primer día como esclavos. El conflicto estaba servido desde la raíz. Las 12 mujeres fueron distribuidas, una para cada marinero europeo. ¿Y qué quedó para los 6 hombres nativos? Solo 3 mujeres para repartirse entre todos ellos. Este sistema, donde 2 hombres debían compartir a una mujer mientras los europeos mantenían su propiedad exclusiva, sembró un odio profundo en el corazón de los esclavos. La isla ofrecía tierra fértil y agua dulce, un clima de ensueño, pero la mente humana es capaz de arruinar el mejor de los escenarios. Y el catalizador del desastre final fue una sustancia que ha destruido civilizaciones enteras: el alcohol. Entre la tripulación se encontraba un hombre llamado William McCoy. McCoy no era un hombre de paz. Utilizando sus conocimientos y las raíces dulces de la planta Thai que crecía en la isla, logró destilar un licor potente y adictivo. Mientras Fletcher Christian, el líder nominal, se hundía en la depresión y se retiraba de la gestión de la isla para intentar disfrutar de una vida que se le escapaba entre las manos, McCoy tomó el control de facto. Pero no gobernaba con sabiduría, sino con una ebriedad violenta. El alcoholismo se convirtió en el motor de la isla. McCoy pasaba los días borracho, alternando entre la euforia y ataques de ira incontrolables. En uno de esos episodios, ocurrió un hecho que marcó el punto de no retorno. Su mujer esclava, Teveruara, no pudo pescar lo suficiente para satisfacerlo. En un arrebato de locura, McCoy le arrancó la oreja como castigo. Teveruara, sumida en el dolor y la humillación de vivir con un monstruo, decidió que la única salida era la muerte y se suicidó saltando desde los acantilados de la isla. McCoy, lejos de mostrar arrepentimiento, se encontró con un problema logístico. Se había quedado sin mujer. Su solución fue simple y brutal. Puso sus ojos en las mujeres que pertenecían a los 6 hombres tahitianos. Fue el último insulto que los nativos estaban dispuestos a tolerar. Los hombres tahitianos, cansados de ser tratados como animales y de ver cómo les arrebataban lo poco que tenían, planearon un golpe. Lograron robar rifles y municiones de los marineros. En una sola noche de sangre y fuego, los esclavos asesinaron a la mayoría de los marineros europeos, incluido, según algunos relatos, al propio Fletcher Christian. Pero si creen que esta fue una historia de liberación, se equivocan. Los hombres tahitianos no buscaban justicia, sino poder. Una vez eliminados los europeos, su intención era poseer a todas las mujeres de la isla para ellos mismos, tratándolas con una brutalidad que, según los testimonios, superaba a la de los marineros. Las mujeres de Pitcairn, sin embargo, no eran observadoras pasivas. Eran supervivientes. Al ver que sus nuevos amos eran incluso peores que los anteriores, esperaron su oportunidad. Aprovechando la oscuridad y el sueño de los hombres tras la matanza, las mujeres se coordinaron y asesinaron a los 6 hombres tahitianos mientras dormían. En un abrir y cerrar de ojos, la población masculina de la isla quedó diezmada. Al final de esta carnicería, solo quedaban con vida 11 mujeres y 4 hombres europeos: el alcohólico McCoy, un hombre llamado Quintal, Edward Young y John Adams. El ambiente en la isla tras la masacre era surrealista. Young y Adams, horrorizados por lo que habían vivido, intentaron buscar refugio en la religión, empezando a leer la Biblia y a rezar para purgar sus pecados. Pero Quintal y McCoy no compartían ese deseo de redención. Quintal se volvió cada vez más errático y violento, amenazando con herir a los niños y a las mujeres. Adams y Young,
En un acto que consideraron necesario para la supervivencia de la comunidad, decidieron ejecutar a Quintal una noche para detener su locura. Poco después, el alcohol terminó el trabajo con McCoy. En medio de un delirio, él mismo acabó con su vida. Cuando Edward Young murió a causa de una enfermedad poco después, John Adams se encontró en una posición inimaginable. Era el único hombre adulto en una isla llena de mujeres y niños. Adams sufrió una transformación radical. Se convenció de que era un mesías o profeta enviado para salvar a este pequeño resto de humanidad. Estableció una teocracia estricta. Arrancó todas las plantas con las que se podía fabricar alcohol. Implementó enseñanzas bíblicas diarias. Se convirtió en el líder, juez y figura paterna de todos los niños que nacían, muchos de ellos fruto de su propia relación con las 11 mujeres de la isla. Para cuando los barcos británicos redescubrieron la isla en 1808, no encontraron a una banda de forajidos, sino a una sociedad dócil, lindar y aparentemente perfecta, liderada por un anciano carismático que había borrado las huellas de la sangre con incienso y salmos.